estar con la maestra Rebeca Montemayor López, que voy a leer una breve reseña de Rebeca. Nos honra muchísimo su presencia aquí. Rebeca es la coordinadora de la Cátedra de Teología Feminista de la Ibero, que es una cátedra pues pionera ya de varios años, ¿verdad, Rebeca? Que financian Mari Carmen y Lucila Servitje y que han puesto muchísimo empeño porque se desarrolle adecuadamente. Y bueno, hoy vamos a aprender mucho, yo diría, sobre qué es la teología feminista. Y bueno, voy a leer una breve reseña. Rebeca es pastora ordenada en la Iglesia Bautista Shalom, es maestra en Ciencias Teológicas, ha sido profesora en varias instituciones teológicas de educación superior en México, en las áreas de Biblia, género, educación, ecumenismo y diálogo interreligioso. En el área de la perspectiva feminista, los enfoques de su trabajo bíblico y teológico se enfocan al conocimiento y uso de las metodologías contextuales de exégesis y hermenéuticas desde la teología de la liberación, por lo que cuenta con diversas publicaciones en el área de Biblia y teología. Su experiencia de compromiso y militancia en el ámbito ecuménico le ha permitido formar parte de movimientos y organizaciones relevantes en América Latina, como la Comisión Evangélica de Educación Cristiana en América Latina. Es integrante de la Asociación de Teólogas y Teólogos del Tercer Mundo y de la Red de Biblistas que publica la Revista de Interpretación Bíblica de América Latina. En México tiene una participación activa en iniciativas de inspiración de fe en apoyo a la paz y la no violencia, como en el Movimiento de Iglesias por la Paz desde 2011. Pertenece a la Asamblea de Católicas por el Derecho a Decidir y es parte del grupo de acompañamiento espiritual para mujeres en la toma de decisiones. Fue una integrante activa de la Asamblea Consultiva de CONAPRED de 2011 a 2015 y bueno, ya dijimos, es coordinadora de la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana y también es la mamá de Betty, que está aquí, que es la coordinadora de atención a las personas con discapacidad. Y bueno, pues es importante porque Betty ha hecho una labor increíble en la Ibero. Y pues son una familia increíble y qué gusto que estás aquí, mi querida Rebeca, bienvenida. Gracias, querida Mónica, pues es una honra y un privilegio estar aquí. Me siento así como que es la presentación en sociedad de la cátedra que cumplimos 15 años, así que también va a haber cena, baile. Ahorita voy a compartir algo más y pues me da mucho gusto, cena, baile, estar aquí con ustedes y pues vamos adelante. Creo que me gusta cómo quedó el título, porque yo lo había puesto de otra manera, pero al rato les voy a explicar por qué. Porque dice que se pone en positivo, ¿verdad? Yo había puesto espacios sagrados negados, y bueno, cómo potenciar los espacios sagrados, que ambos actúan de alguna manera en pregunta, pero queremos afirmar también otros espacios sagrados. Y me decían que le picara fuerte, porque si no, no se mueve. A ver, perdón. Cuando hablamos de la teología, bueno, estudié teología y cuando decimos que estudiamos teología es pues como la carrera, ¿no? Aunque nunca acabamos de aprender teología, ni descubrí qué es la teología. Y yo puse aquí una pregunta, ¿teología es? Y yo puse de memoria una afirmación que aprendí hace muchos años. La teología es una reflexión sobre la naturaleza y experiencia de Dios. Así el ser humano se descubre a sí mismo en su conocimiento de la divinidad. No voy a explicar qué es, porque a lo mejor ya ni me acuerdo cómo contestarla. Pero a los años, cuando yo no me sentía cómoda o incluida en los espacios donde yo quería expresar mi fe o espiritualidad, me preguntaba, ¿cuál teología? ¿Cuál Dios? Si no me reconozco desde esta experiencia, entonces, ¿quién soy? Entonces son preguntas que siguen quedando abiertas para todos o para todas, más allá de una confesión religiosa. Entonces voy a, de manera muy sucinta, sin afán de ser reduccionista, yo le puse aquí descubriendo la teología feminista. Yo puse entre paréntesis cristiana porque hay teologías feministas en todo el mundo, budistas, islámicas, judías. Me voy a referir a intentar delimitarme en la teología feminista cristiana. ¿Qué es la teología feminista cristiana? Crear espacios para descubrir a la divinidad desde las experiencias de los cuerpos y desde las experiencias cotidianas de las mujeres, que desde nuestros contextos latinoamericanos viven en situaciones extremas de violencia e injusticia. La teología feminista marca un cuestionamiento a la teología patriarcal
y excluyente hacia las mujeres, reforzados por tradiciones bíblicas, eclesiales o interpretaciones teológicas que invisibilizan a las mujeres. La teología feminista es una opción política y de lucha por los derechos de las mujeres y grupos vulnerados. La comunidad LGBT, QI+, niñeces, luchas de territorio, etc. Explora otros modos de ver y sentir a la divinidad en total conexión con la transformación de una vida digna y justa. Entonces, la teología feminista marca, en un sentido de raíces, es liberación, es empoderamiento, potencia a las mujeres, pero también potencia una fe y una espiritualidad que disfruta y celebra lo sagrado en relación con la otredad. Yo por eso puse estas imágenes de mujeres que van trenzando, tejiéndose unas con las otras. Definitivamente la teología feminista no se lleva en soledad ni aislamiento, y también nace muy ecuménicamente. O sea, creo que los fundamentos que yo acabo de poner pues forman parte de esas raíces que en cualquier teología feminista exploran esa manera de ser, de estar en el mundo, pero también enfocado a las diferentes fes o a las diferentes espiritualidades. Y yo puse aquí teologías feministas porque hay que hablar en plural porque hay mucha diversidad, no es una teología feminista. Las teologías feministas en plural marcan que tenemos que ir reconfigurando las identidades, y creo que aquí nos unen a muchos de ustedes que también trabajan en los feminismos o las cuestiones de género, definitivamente, ¿no? Hablamos de las teologías ecofeministas de liberación, que se centran en la liberación de las mujeres oprimidas. Busca transformar las estructuras patriarcales y promover la igualdad y la dignidad de las mujeres y de todas las personas y también de la naturaleza, porque no existimos solamente ser humanos, sino es la humanidad, la naturaleza y el cosmos, diríamos. Las teologías feministas pues integran una cosmovisión holística, por eso ahora usamos más decir teologías ecofeministas, porque integramos el todo, ¿no? El holos, que sería el vernos como en relación con el todo, que fue una parte de la naturaleza y el cosmos. Pero también actualmente le vamos poniendo otros apellidos a las teologías feministas. Entonces trabajamos las teologías descoloniales y despatriarcales. Bueno, hay todo un rollo de quitarle la S, ¿verdad? O sea, que es de colonialidad y despatriarcalización. Entonces, bueno, sea con S o sin S, quizás no sería ahorita el momento para discutir sobre qué implica lo descolonial, ¿no? O lo decolonialidad. Entonces, ¿qué marca esto? Es el proceso de desarrollar prácticas políticas, pero el pensamiento de resistencia. Por eso cuando decimos, ¿cómo se pueden potenciar los espacios sagrados? Pues es resistiendo y siendo conscientes de que es algo que hay que transformar para visibilizar la desigualdad de las mujeres y grupos vulnerados. Siempre pondré grupos vulnerados para decir todos los otros grupos en el mundo o en nuestros contextos que son excluidos o excluidas o excluides, están dentro de la mirada de la teología feminista. Descolonizar y despatriarcalizar el pensamiento único, diríamos occidental, europeo, gringo, norteamericano, el único de saber, poder y conocer los cuerpos, las experiencias de las mujeres y otros grupos. Entonces, se requiere una nueva epistemología y antropología, una nueva manera de conocernos como personas y como seres humanos, pero también una nueva manera de saber qué significa ser humanos o ser personas en este mundo. O sea, por eso hablamos de reconfigurar identidades de ser mujeres o ser hombres, o las diferentes identidades sexogenéricas, por ejemplo, ¿no? Y otra identidad más de las teologías feministas serían las teologías interseccionales, que nos marcan cómo entramos en contacto con los otros entrecruces sociales o culturales que marcan o que nos asignan desigualdades y violencias. Entonces, cuando decimos soy género, identidades genéricas, cuando hablamos de razas, mejor hablar de racialización, las edades, los movimientos etarios, la movilidad de las personas en el mundo, todo esto en diálogo con el cruces de otras disciplinas. Yo puse aquí dos ejemplos que son pues más contemporáneos, ¿no? Que es lo de hoy, el que en Ibero se está trabajando mucho, sería la bioética,
pero también sería la inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de teologías feministas decoloniales, pero aparte interseccionales, es que es muy amplio y es mucha riqueza las miradas que podemos tener. Y si se dan cuenta, pues aquí intervenían también muchas de las iglesias, ¿no?, a las que pertenecemos, o de las confesiones religiosas, pero la teología feminista va a abrir más a otras espiritualidades también ecuménicas, diríamos, de las mujeres. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó? Creo que se me... Perdón. Sí. Sí. O si quieres, quédate con eso. Sí. Ya se me quebró la uña porque tienes que apretar con la parte. Esto fue tan fuerte que la apagué. Sí, así es que no veo bien. Miren, yo aquí puse algo también, creo, bueno, en circularidad, en el dinamismo, porque no es que empiece con algo y termina con algo la teología feminista. Entonces, los temas, diríamos, de la teología feminista, aquí pongo, bueno, insisto, aquí voy a poner como la cristiana, puse ejemplos de cuáles son los temas que estamos trabajando desde estas perspectivas que mencioné, la liberación, lo decolonial y lo interseccional. Para empezar, diríamos, desde una teología bíblica cristiana, hablamos de una reinterpretación de la escritura o el texto sagrado, de una relectura bíblica, de una nueva hermenéutica e interpretación de la Biblia, cuestionando realmente todos los elementos patriarcales, pero también haciendo lecturas nuevas de quiénes son las mujeres o cómo están las mujeres en la Biblia y cómo han incidido en las tradiciones, diríamos, cristianas, en las diferentes iglesias, para llegar a pensar, bueno, hay otra manera de leer de las mujeres, ¿verdad?, que pueden empoderarnos y visibilizarnos más, y sobre todo a nivel de liderazgo, ¿no? Decimos, las mujeres podemos hacer todo en las iglesias, pero menos ocupar algunos espacios sagrados que son solamente para los hombres. Y no sé si acaban de ver una carta hermosa que Carmiña Navia, una teóloga bueno, muy connotada colombiana, mandó una carta al Papa Francisco, que está muy enfermo, ¿no? Una carta preciosa, muy sororal, y al final, claro, al final le pone a Francisco, has hecho muchos cambios, pero creo que aquí no te metiste con el tema del sacerdocio de las mujeres. Entonces, si se dan cuenta, sigue siendo un tema tabú, un tema que difícilmente se está abordando, aunque creamos que sí hemos avanzado, por supuesto, pero no hemos llegado a ocupar esos espacios sagrados, por eso decía, espacios sagrados negados todavía, a la altura de este tiempo del mundo. Entonces, la Biblia es fundamental, hay que deconstruir y construir. Por supuesto, cómo se modifican o cómo se enriquecen y se recrean las imágenes de Dios, de un Dios masculino, patriarcal, hombre, y las imágenes divinas. Hay otras posibilidades de la imagen divina de Dios o de Jesús o aún del Espíritu Santo que marcan no solamente lo masculino o femenino, porque eso nos limita, sino lo que nos dice, pues si decimos que Dios es un espíritu, pero siempre les digo, Dios es un espíritu macho. ¿Por qué no decimos Dios es un espíritu femenino que libera, que entra en contacto con todas y con todes? Es importante, ¿no? Entonces, la reconstrucción de imágenes divinas, los modelos de Dios y de Jesús, es un tema importante. La Cristología y María, aquí lo puse como algo importante porque forma parte de uno de nuestros diplomados, la Mariología, no es Mariología, la Mariología. Entonces, la Cristología feminista y la Mariología feminista, que también es importante que lo reflexionemos como católicos, y diría, bueno, yo soy protestante, hay toda una discusión, ¿verdad? Por supuesto que entramos en diálogo con esta María liberadora, entonces no hay ninguna diferencia tampoco. Entonces hay una teología feminista que entra para hablarnos de Cristo, una cristología feminista que sí hay y que existe, y que nos puede replantear más riqueza en nuestras relaciones también de fe o de otra manera de ser cristianas o cristianos. La ética y la justicia de género, que es fundamental. ¿Y a qué se va a referir la ética y la justicia de género? Pues a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Quizás el tema del aborto es el tema más todavía delicadito, ¿no? O delicado, que no lo queremos tocar,
pero se aborda el derecho sexual y reproductivo de las mujeres a decidir, que es importante, o también al placer, etcétera. Entonces, es un tema fundamental y la justicia de género implica la justicia climática, por ejemplo, y si alguien ha trabajado en la lucha de territorios, son las mujeres, en todos nuestros pueblos, en nuestro país, México, o en toda América Latina o en el mundo, ¿no? Las mujeres luchan por su territorio, y el territorio implica su cuerpo, sus hijos, sus familias, pero también la defensa de la tierra. Y la espiritualidad y la experiencia personal, y aquí sí me quiero detener un poquito, porque yo les decía que cuando yo digo soy cristiana, me tengo que atrever a crear otros rituales, ¿no? O otras liturgias en nuestras comunidades eclesiales. Hablamos de misa, bueno, como evangélicos decimos culto, pero a veces no nos atrevemos a hacer cosas innovadoras, donde las mujeres realmente nos sintamos incluidas. Un ejemplo muy claro, muchas iglesias evangélicas se dividen porque, ¿cómo se nos ocurrió hace años hablar de hermanos y hermanas? O sea, cuando decimos hermanos, ahí estamos todos. Y cuando las mujeres empezamos a decir hermanos y hermanas, crea división. Puede parecer algo muy sin importancia, pero créanme que no, sí tiene importancia. Entonces, cuando nos atrevemos a nombrar y a decirnos lo que somos en la comunidad, así como si decimos niños o niñas, que es fundamental para nuestros niños y niñas en la pedagogía de la inclusión, entonces, y hablar de otras maneras de hacer misas o hacer cultos, ¿no? Sí, todavía seguimos viendo misas o cultos con puros hombres al frente, y bueno, a mí me cuesta ya bastante trabajo, o sea, cuando no hay mujeres en los altares, ¿no? Porque esos son los espacios sagrados de los que yo hablaba, ¿no? Las mujeres no nos podemos subir a o hablar desde, aunque digamos lo mismo, ¿verdad? Porque alguna vez me pasó. Usted puede hablar, pero de abajo. Está bien, pues de abajo y arriba voy a decir lo mismo. Así es que si me invitan a decir la palabra, pues la digo, ¿no? Entonces podemos celebrar cambios y creo que esta charla pues habla de eso, de que los y las que estamos aquí, les que estamos aquí, es para decir, sí estamos transformando las cosas, y lo celebramos, y viene ya el 8M, pero aún nos queda un camino muy largo por recorrer. Y las espiritualidades ecuménicas hablan de, sí, yo soy cristiana, pero también puedo cohabitar y coparticipar con hermanos, hermanas indígenas de nuestros países, ¿no? Entonces tenemos rituales también que nos invitan a celebrar la Madre Tierra, por ejemplo, y que no es paganismo ni es chamanismo. Entonces yo creo que sí, las mujeres creo que hemos puesto en la mesa de discusión, hemos trascendido esos elementos rituales en el que digo, nos atrevemos a hacer cosas nuevas. Puede que no parezca bien a los o las demás, pero yo creo que cuando hablamos de espiritualidad es lo que nos nutre, lo que nos libera, lo que nos hace sentir que yo estoy adentro de alguien y de algo, ¿no? De esta comunidad. Y creo que la teología feminista ha aportado mucho a las espiritualidades ecuménicas, porque podemos concelebrar con muchas otras personas de muchas confesiones diferentes, o los que no creen en algo religioso, pero nos unen en las marchas, por ejemplo, del 8M, o en las marchas del 10 de mayo con las más buscadoras. Entonces, más allá de qué somos, estamos ahí para las otras, y estamos con las otras. Y ahora quería compartir brevemente, ya lo mencionó Mónica, sobre la Cátedra de Teología Feminista Carmen Montul Valles, y les voy a explicar que, bueno, este año cumplimos 15 años, fundada por la maestra Mari Carmen Servige, y ahora está también como fundadora Lucila Servige, aunque inicia actividades desde 2006, es en 2007 que firmó un convenio con el Departamento de Ciencias Religiosas en la Ibero, donde la cátedra ha estado adscrita desde entonces al Departamento de Ciencias Religiosas. Sin embargo, se considera hasta el año 2010 que se intenciona más una organización y estructura interna de la cátedra. Por eso en este año celebramos nuestro 15 aniversario, es decir, a partir de que hay una coordinación de la cátedra, una secretaría ejecutiva que tiene programas. Cuando hablamos de cátedra nos dicen, dan conferencias, ¿verdad? Bueno, la cátedra es todo un programa de trabajo, ¿no? Que inciden en otros lugares. Y en la Ibero se han firmado 3 convenios cada 4 años. El primero en 2016, luego en 2020 y el más reciente en diciembre del 2024, y siendo este último, y creo que por eso lo menciono, y por eso creo que estamos aquí en este espacio de reflexión, que contiene más cambios a favor de la vinculación, la colaboración y los compromisos tanto de la cátedra como las instancias de la Ibero.
el Departamento de Ciencias Religiosas, la DEC, el CECRIGE, con vinculación institucional y con comunicación institucional. Entonces, hay muchas personas que leyeron esta propuesta de convenio en la que estuvimos de acuerdo. Entonces, esta firma significa, no es simbólica, es real. Entonces, yo creo que a partir de este año estamos por eso interviniendo o vinculándonos de mejor manera, lo cual agradezco infinitamente este espacio, para poder no solamente visibilizarnos, sino saber qué estamos haciendo cada una de las instancias y reconocernos unas a otras, y especialmente la cátedra, bueno, por supuesto que sería desde la reflexión de la teología feminista y la formación. Adelante. Entonces, ¿cuál es la visión y la misión de la Cátedra de Teología Feminista? Bueno, la visión es ser un espacio de formación y reflexión ecuménica desde el enfoque feminista de las teologías, que contribuyen a procesos de transformación eclesial y social. Sí se busca en esta visión abordar los temas muy concretos que tienen que ver con lo que ya mencioné anteriormente de la teología feminista. Ahorita voy a explicar los programas que tenemos. ¿Y cuál es la misión que tenemos? Pues la crítica al sistema patriarcal, a la búsqueda y establecimiento de relaciones de equidad, igualdad y justicia para las mujeres, y específicamente en espacios eclesiales de fe, pero también en contextos de exclusión y marginalidad. Tenemos, bueno, estudiantes de muchos lugares y con muchos carismas, diríamos, o ministerios, ¿no? Vocaciones misioneras o pastorales, cárceles, hospitales o acompañamiento a víctimas. Entonces, por eso, nuestro ser y quehacer es desde esta realidad social y abordamos lo bíblico, lo teológico, lo pastoral y el contexto feminista, en este caso de nuestros países, de nuestro país, México, ¿no? Cómo andamos en la cuestión del feminismo también y el género que siempre están presentes. Y lo que queremos analizar y criticar es siempre las denuncias de violencias que inciden en los cuerpos. Pueden ser los cuerpos personales, pero también el cuerpo social, que tiene que ver con la cultura, así como los cuerpos nos movemos en los diferentes territorios social o culturalmente, y al fin siguen incidiendo en las mujeres o en sus opciones que tienen también de vida, ¿no? Especialmente las comunidades de la diversidad sexual o las mujeres que toman diríamos, el bando y la voz de su derecho a decidir. Porque esto incide en políticas públicas, y ustedes lo saben. La cátedra no nos metemos en las cuestiones legales o jurídicas, pero muchas veces sí entramos en relación, bueno, con otros centros, por ejemplo, de formación como la UNAM, la República Laica, etcétera. Entonces, sí tiene que ver esta cuestión del feminismo, el género y la fe en esta cosmovisión que hay que atender. Y bueno, ha sido mucho mi experiencia de que hasta antes del año 92, que saben que se cambiaron las leyes de las asociaciones religiosas y podíamos tener como, ¿cómo se dice?, personalidad jurídica, ¿no? Las iglesias. Yo nunca había imaginado que estuvieran espacios que fueran no religiosos como las universidades, hablando de nuestra labor teológica, ¿no? Porque nos une la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de los derechos de las mujeres, pero también la religión y la fe forman parte importante de la cosmovisión de nuestros pueblos, ¿o no? Y pues es fundamental que lo tomemos en cuenta, porque esto va a incidir muchas veces, ustedes saben, en las decisiones de las políticas públicas, ¿o no? Aquí creo que sí se alían católicos y evangélicos, más conservadores, cuando se trata de negar una ley que se ha ganado para las mujeres, por ejemplo, en nuestro país. Digo, aquí sí son ecuménicos, ¿verdad? Pero en otras cosas no son ecuménicos. Entonces sí, la cuestión de la mujer siempre es un parteaguas. O sea, siempre hay algo que molesta a alguien cuando se transgrede en cuestión de los derechos, pues la búsqueda para que realmente seamos una sociedad de iguales y sobre todo que la voz y la participación de las mujeres sea escuchada y sea reconocida, que eso es importante. Sí, adelante. Y bueno, aquí puse también, porque igual pueden meterse después a nuestras redes. Entonces, el objetivo general es precisamente promover la reflexión y la formación teológica feminista, cristiana, ecuménica, para generar pensamiento crítico ante los urgentes desafíos sociopolíticos, culturales del mundo actual y también poner en cuestionamiento las desigualdades del sistema patriarcal, especialmente en México y en América Latina. Tenemos 4 ejes de trabajo: la formación, programa sistemático donde tenemos 2 diplomados con la DEC, introducción al enfoque feminista de la teología cristiana, que estamos en la recta final de la 7ª edición, en mayo acabamos,
y Teologías Feministas Decoloniales, que está por iniciar en octubre, sería la cuarta emisión de este diplomado. Aquí es donde yo quería mencionar que pues tenemos el privilegio de que sean en línea, y a lo mejor yo sé que no es tan, sería mejor vernos siempre en las clases, pero no eran por la pandemia, sino eran en línea, y porque hemos tenido compañeras o compañeros de otros muchos países, y esto enriquece muchísimo realmente la enseñanza. Ha sido muy, muy satisfactorio. Tenemos alumnas extraordinarias que han escrito libros, tenemos una alumna, y algunas ya son doctoradas, por ejemplo, del TEC de Monterrey, que cuando entró dice, bueno, entré a esta de teologías feministas decoloniales porque me interesa el tema, pero yo nada de religión, nada de fe, nada de nada que tenga que ver con lo divino, ¿no? Bueno, le interesó tanto que se metió a la UCA El Salvador para estudiar teología, acaba de graduar ella. Es un ejemplo entre, como dirán ahora las empresas, así como las historias de éxito. Pero bueno, ella como un ejemplo, hay muchas, realmente. Y compañeros también, compañeros maravillosos, o compañeros también, que han encontrado un espacio de confianza, de diálogo, no de exclusión, para poder sentir con libertad que su identidad sexogenérica es así, libre, y de diferentes latitudes, de América Latina o de nuestro país. Entonces, estos programas son los programas que tenemos sistemáticamente. De investigación, es una línea que está en proceso. Le puse aquí para no spoilear, solamente como la comisión académica que hemos estado trabajando, iría por ahí. O sea, cómo trabajar las teologías feministas interseccionales, desde el cuerpo, los territorios, las violencias, va por ahí, así es que ya cuando lo tengamos les avisamos. Es muy importante para nosotros y agradezco mucho a una profunda comisión académica, o sea, que se ha metido de lleno para decir por dónde deberíamos de ir. O sea, no queremos copiar a alguien o incorporarnos a alguien, sino decir de manera autónoma cuáles son los temas realmente que nos afectan en nuestro país y que queremos trabajar. Y creo que en recursos humanos habría muchas compañeras o compañeros que van a hacer un trabajo extraordinario en esta línea de investigación. La vinculación, bueno, que estamos aquí, con las instancias de la Ibero, que ya mencioné, pero también tenemos relaciones con otras organizaciones teológicas, ecuménicas, católicas o protestantes, sociales y eclesiales. Entonces damos cursos, por ejemplo, en el curso de verano, es Consejo de Interreligioso, no, las compañeras, ¿cómo es? La CIRM, se me ahorita las siglas, perdón, la Conferencia Interreligiosa de México, ¿no? Con ellas, ya es el tercer año que lo damos en verano, y entran formadoras, misioneras, y tenemos también hombres o mujeres. Hemos tenido también trabajos ecuménicos feministas por la paz, que es un tema obviamente urgente y necesario, entre otras. O algunos congresos en los que buscamos también compartir lo que estamos haciendo de la Cátedra de Teología Feminista de la Ibero, en otros espacios también académicos, públicos. Entonces probablemente en este año, bueno, probablemente, bueno, en agosto hay un congreso muy importante de género y religión en la Escuela de Teología de San Leopoldo, una escuela protestante luterana. Estaremos ahí también compartiendo, ¿no?, sobre los temas de la teología feminista, pero también como representantes de la Cátedra de Teología Feminista en Brasil, por ejemplo, o hemos estado en Cuba, etcétera. Y la difusión y las redes, que son las publicaciones periódicas de la revista Andanzas en la Vida Cotidiana, que también está en nuestras redes, lo pueden buscar. Ya estamos por publicar, el número 10 está bueno, ya salió, el número 10 que está dedicado a las mamás buscadoras, y el número siguiente lo vamos a dedicar a los 15 años de la cátedra. Entonces están haciendo entrevistas, textos de muchas ex compañeras, pues compañeros que han estudiado, autoridades, para ver cómo qué impacto ha tenido la Cátedra de Teología Feminista en estos 15 años. Creo que es muy importante esta parte. Y bueno, ya en enero empezamos algo que quizás yo tengo aquí ya 3 años, es mi 4º año, y logramos que toda la información de la cátedra sea puesta en la boletina, en la comunicación institucional. Entonces, bueno, yo creo que sí se ha logrado bastante, con la buena voluntad también de las otras partes aquí de la Ibero, y pues sí lo hemos notado porque la gente nos comenta o nos dice, ya lo vi, y qué bueno, nos da mucho gusto, bueno, desde agradecer a Ciencias Religiosas, por supuesto, pero también se ha notado la diferencia, pues qué importante es la difusión y la comunicación en estos temas definitivamente, ¿no? En las actividades que tenemos mutuamente, ¿no?, para estar al tanto de qué hacemos, cada una de las
de las instancias. Bueno, hasta aquí, no sé, Mónica, ¿cómo quieres que hagamos? ¿Podemos hacer preguntas o comparto una experiencia que me pidieron también que lo hiciera? Mi experiencia personal, ¿quieren que continuemos mejor? Bueno, cuando hablamos de los espacios sagrados negados, que es una publicación que yo hice hace muchos años en un número de la revista del libro dedicado a la religión de Trota, yo hablé sobre esto, sobre mi experiencia en mi peregrinaje como teóloga evangélica. Pero siempre yo puedo evocar que, aunque yo no tenía muy claro por dónde quería ir, siempre tenía sospechas de que algo no estaba bien, desde que era adolescente o jovencita, de que por qué las mujeres no podíamos participar aquí, no podíamos hablar acá, etcétera, si igual trabajábamos igual que todos mis amigos o compañeros en ese entonces en Monterrey de nuestras iglesias, ¿no? Yo soy bautista, para los que no saben quiénes son los bautistas serían como una facción de los reformadores radicales del siglo XVI, que venimos de los anabautistas de la Reforma Protestante. Sin embargo, cuando llegan a Inglaterra y después a Estados Unidos, es lo que nos toca a México ya en el siglo XIX. O sea, ya nos toca un ser bautista bastante fundamentalista y conservadores. Sí, entonces cambió radicalmente el ser bautista de la Reforma a ser bautista norteamericano, que son los misioneros que llegan a nuestro país. Entonces yo absorbí pues toda mi niñez y juventud, ese ser misioneros. Claro, en ese momento mi concepción de fundamentalismo, bueno, no existía, pero había algo que no checaba, ¿no? O sea, con lo que yo creía. Y cuando yo vine a México a estudiar el seminario de teología, cuando yo entro me dijeron, yo quería entrar a estudiar licenciatura en teología al seminario bautista y me dijeron que no, que yo podía entrar a educación cristiana. Y bueno, yo amo la educación cristiana porque mi primer carrera es maestra y creo que la educación en la fe y la catequesis es fundamental desde la niñez. Pero dije, bueno, ¿por qué no? Pues porque no había mujeres que habían entrado a teología y bueno, esa fue la respuesta. Total, bueno, a los años dije, me voy a poner a tomar todas las optativas que me den. Y ya en tercer año dije, bueno, voy bien con teología, ¿no? Bueno, el punto es que gradué en teología en ese año 81, no estamos hablando del siglo pasado, en el año 81 apenas. Gradué en teología y después, bueno, formé pareja con mi compañero de muchísimos años, donde siempre hemos compartido este ser y qué hacer como una pareja de iguales, y que creo que para mí ha sido fundamental. Y en la iglesia donde fuimos pastores, bueno, a mí no se me decía pastora, yo era la esposa del pastor. Y aunque por más que mi esposo le decía que me dijeran pastora, pues la gente pues así como, no, porque pues no hay pastoras. Bueno, era la esposa del pastor, pero le dije, bueno, nomás una cosa nunca voy a hacer, tocar el piano, porque todas las esposas de los pastores tocaban el piano. Dije, bueno, me gusta la música, pero dije, no voy a tocar el piano, yo quiero dar clases o hacer otras cosas, ¿no? Entonces, sí, desde la primera iglesia donde estuvimos comunidad, pues empezamos a hacer pequeños cambios que creíamos que así eran, pero de una manera como, bueno, yo digo informal, pero porque creíamos que nos debíamos de manera igual, como teníamos una vocación pastoral, ¿no? A fines de los años 80 me invitan a que fue para mí un parteaguas, un congreso aquí en la Ciudad de México, que habláramos sobre qué hacíamos las mujeres en las iglesias evangélicas. Y bueno, yo creo que para mí en ese momento fue mi conciencia de que algo diferente tengo que decir. Y yo empecé a explorar en la Biblia, lo que no creía que era la Biblia, lo que no creía que eran los espacios sagrados, etc. Entonces para mí fue un parteaguas, porque desde ahí, 89, 90, para mí ya fue decir, yo creo que sí puedo hacer algo más, o sea, no en el sentido jerárquico. Dije, yo creo que estoy haciendo algo más, era profesora, docente de teología y de Biblia, pero al nivel de la iglesia era todavía como alguien como de segunda clase, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar muchos años en eso, y bueno, el año 2000, aquí en México fue mi ordenación pastoral, y como comunidad dijimos, bueno, nos tenemos que aventar y arriesgar, porque no hay otra pastora bautista en México, va a ser la primera. Dije, bueno, pero nos pusimos a trabajar con la iglesia, de los niños y las niñas. ¿Qué significaba eso? O sea, no era así como, bueno, porque ahora queremos tener el poder. Entonces fue un trabajo muy comunitario, y el 25 de marzo justo, cumplen 25 años, y que curiosamente es el día del martirio de Monseñor Romero, que para mí fue muy significativo porque he mantenido una línea muy ecuménica siempre en mis relaciones con
con las mujeres teólogas o las mujeres en las iglesias, y bueno, fue un privilegio que también fuera ese día, ¿no? Aunque bueno, para otros no significara mucho. Entonces fue mi ordenación pastoral, y en este texto que escribo para Trota, yo al final pongo ahí mis principios de fe, pero yo lo enfoqué desde mi experiencia con las mujeres y la reflexión teológica feminista. Entonces también algo que nunca se había hecho, porque bueno, ustedes saben, cuando tienen sus dogmas de fe, pues tratamos de repetir lo que siempre nos han dicho. Dije, bueno, pues yo sé lo que hemos dicho entre los bautistas, pero le voy a aumentar un poquito más para que sea diferente, ¿no? Y bueno, yo lo guardo como un tesoro, porque dije, esta es una confesión de fe mía, enriquecida de mi fe cristiana, pero también la parte de las mujeres, que creo que es fundamental. Y bueno, creo que hicimos algo sabio, porque había muchas personas en contra que hiciéramos eso, ¿no? Pero nada más les digo otra cosa como bautistas, que cada iglesia es independiente. O sea, nosotros no tenemos ni obispos, ni ancianos, ni nadie arriba de nosotros. Entonces, bueno, mi esposo y yo somos como los líderes espirituales, y la congregación es una congregación que toma su voto a nivel comunitario. O sea, ni mi esposo y yo podemos votar y decir algo si la comunidad no está de acuerdo. Y bueno, eso nos valía ser autónomas, independientes y libres para hacer lo que queríamos hacer. Pero sí había mucha controversia, ¿no?, en cuanto a la ordenación pastoral, porque no se hacía primero porque era una mujer, y porque no se iba a hacer con un concilio como se hace tradicionalmente, ¿no? Por ejemplo, obviamente siempre se hacía con puros hombres en las iglesias bautistas, y hombres que estuvieran ordenados, pastores ordenados al sagrado ministerio. Entonces, bueno, aquí no hicimos nada de eso en lo absoluto, sino fue muy ecuménico, muy abierto el concilio. Creo que lo que menos hubo fueron bautistas en el concilio, por razones obvias, pero hubo católicas, luteranos, etcétera, bueno, de metodistas, presbiterianas, etcétera, ¿no? Entonces, pero hicimos un coloquio un día anterior a la celebración litúrgica, y en este coloquio mi interés fue que mis amigas teólogas expusiéramos por qué sí a la ordenación de las mujeres, o sea, cuáles eran nuestros argumentos para decir sí a las mujeres en el pastorado, ¿no? Y bueno, fue así. Entonces vino mi amiga teóloga Débora García, la doctora Irene Fulques, entre otras, y tuvimos realmente pues un coloquio bien interesante, porque también era para mi propia comunidad, aunque mi comunidad es la que decidía, y con todo respeto les dije, pero necesitamos saber un argumento sólido para decir que somos coherentes y que estamos haciendo lo correcto, aunque nos digan que no. Y bueno, la celebración litúrgica fue muy linda, muy emotiva. Bueno, les cuento que hubo compañeros como Marcela Lagarde, que muchos la conocen, Silvia Marcos, que no tienen nada que ver con la religión, pero estuvieron en mi ordenación pastoral, porque decían, es un logro de las mujeres feministas. Así es que, más que lo religioso, confesional, nos unía la lucha de las mujeres. Y creo que para mí sigue siendo muy significativo este evento. Y a partir del año 2000, bueno, pues hemos hecho una labor en nuestra comunidad local, que está al sur de la Ciudad de México, creo que pedagógicamente hablando, pues una comunidad igualitaria, donde todos y todas participamos, donde todos y todas podemos ministrar o compartir la Eucaristía o la comunión. Entonces ha sido algo que ya esta generación de niños y niñas en ese entonces, pues para ellos es natural. O sea, esto es la comunidad que queremos, ¿no? O sea, que no haya diferencias ni jerarquías de poder de unos sobre los otros. Y siempre me preguntan, ¿y cómo le hacen tú y tu esposo? Pues creo que cada quien tiene sus dones bien establecidos, pero de raíz creemos en la igualdad y en la equidad, así es que bueno, podemos complementarnos, diríamos, en relación con los dones también de la comunidad. Y bueno, por razones obvias, mi comunidad también es una comunidad más ecuménica, donde también hemos hecho pues, mucha labor de incidencia. O sea, no es raro, pues, porque entre los bautistas sí es bastante raro que nos metamos en lo social, por ejemplo. En mi iglesia no es nada raro eso, porque pues si los pastores participan, pues lo hacemos. Y podemos incidir con otras comunidades. Y bueno, mucho trabajo con mujeres para prevenir la violencia, en albergues de mujeres maltratadas, entre otras cosas. Entonces, ayudamos a quien lo necesite, pero sí nos interesa estar presentes en el contexto en el que vivimos, en la sociedad. Ha sido el 8M o el 10 de mayo, con las mamás buscadoras en las marchas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, siempre hemos buscado estos elementos
pero también hemos dado mucha importancia a la parte bíblica de cómo leer de una manera nueva y diferente la Biblia para que nos cambie el chip, ¿no? Y decir, vamos por un buen camino, estamos haciendo lo que creemos, si creemos en el Jesús del Evangelio, pues de qué Evangelio estamos hablando, ¿no? O cuál Jesús. Entonces todo esto nos ha llevado a tener también un elemento educativo siempre muy presente para que cambiemos realmente y seamos conscientes de que yo sí creo definitivamente lo que dijo Jesús, tenemos que ser sal y luz. Y la sal y la luz va más allá del dogma, de la confesión, de los principios de fe, tiene que ver con la vida, ¿no? Con la vida que nos rodea y la vida que tenemos que compartir con todos y con todas. Y con todes, y atrevernos a hablar de otra manera, con otro lenguaje también. Sí, para que nadie se sienta excluido o excluida, o sea, sino se sienta dentro de algo que le pertenece, que es un derecho, ¿no? Es un derecho a la fe, a la espiritualidad, un derecho a la vida. Entonces creo que por ahí ha sido toda mi experiencia y siempre he mantenido relación con, bueno, especialmente con el grupo de acompañamiento Católicas por el Derecho a Decidir, que donde hay muchos mitos al respecto, ¿no? Del aborto, por supuesto. Cuando se promulgó la ley aquí en México, ¿se acuerdan lo que decían, verdad? Que en 2008, que iba a haber las filas enormes, kilómetros, y todas las mujeres iban a empezar a abortar, pero así como todas, y lo cual no pasó. Sin embargo, creemos que ha sido muy benéfico tener un grupo de acompañamiento espiritual, porque es más allá de lo religioso, ¿no? O sea, sí es lo religioso, porque muchas veces nos dicen, es que mi mamá, ¿cómo le digo a mi mamá, a mi papá y a mi abuelita? O sea, que estoy pensando en abortar. O sea, siempre, porque ellos son bien católicos o evangélicos, o sea, ahí no hay diferencia. Entonces, siempre nos dicen, tengo complicaciones, yo estoy segura, pero, entonces, bueno, cada experiencia es una historia, por supuesto, pero nadie va a abortar feliz ni saltando de alegría. Es una decisión muy seria que va a cambiar la vida de las mujeres o de las jovencitas. Entonces, yo creo que y es como una red subterránea, ¿no? Porque claro que éticamente se guarda todo en los teléfonos, la ética. Muchas veces yo no las conozco, simplemente hablamos por teléfono, solamente se nos permiten verla. Es un ejemplo entre otros, ¿no? Entonces, creo que es un granitito de arena en medio de la complejidad de las mujeres, ¿no? De la violencia hacia las mujeres, pero especialmente en este tema que con frecuencia nos piden. Hemos hecho una guía de acompañamiento desde la tradición judeocristiana, que es muy interesante, porque aprendimos a reflexionar que creemos en un Dios de gracia, de misericordia, a un Jesús que te ama y que no te va a culpar ni enjuiciar, y para muchos ha sido guau el descubrimiento, porque lo primero que se dice es que estás en pecado, te vas a ir al infierno, es decir, entre otras cosas, ¿no? Que seguimos diciendo. Entonces, excluimos a las mujeres y nos damos oportunidad de decidir. Ese es un tema. Lo otro pues serían otros temas, obviamente, el tema de la paz, de la no violencia, y que también hemos participado. De hecho, pues Mónica, ahí te conocí ver en CONAPRED, que para mí ha sido un privilegio estar en la asamblea de CONAPRED, porque siempre les digo que a mí me evangelizaron los de CONAPRED, porque siempre están presentes en mí todo lo que yo aprendí en ese entonces sobre la inclusión, sobre la inclusión total, sobre los derechos de las personas a no ser excluidos por ningún motivo, en ninguna condición. Entonces también me gusta mi papel que tenía, y no soy varias Rebecas, ¿no? Soy la misma, pero con diferentes facciones, que me gusta mucho eso, mi incidencia de estar en lugares donde usualmente no había personas, y menos así como líderes religiosos, ¿no? En esos espacios. Entonces, bueno, muy a grandes rasgos, porque imagínense, tendría un montón de cosas que compartir, pero curiosamente en este año 2025, el 25 de marzo son 25 años, así es que bueno, espero que sea algo de la cábala, que también nos va a ayudar. 25, 25, 25, espero que sí. Bueno, yo hasta aquí le dejo y abierto a sus preguntas.